La incidencia de gripe y otras enfermedades asociadas a virus respiratorios vuelve a estar en Ceuta por encima de la media nacional. El Instituto de Gestión Sanitaria recuerda la importancia de vacunarse y, ojo, recomienda el uso de mascarilla en centros sanitarios, uso de mascarilla que es obligatorio en algunos supuestos. Por ejemplo, para personas con síntomas de infección respiratoria aguda en espacios como salas de espera de los centros sanitarios. Ese, entre otros supuestos que enseguida les detallamos. Antes avanzamos otras noticias en titulares. Bienvenidos a esta segunda edición de Radio Televisión Ceuta. El Gobierno confía en mejorar la financiación procedente del Estado antes de que termine la legislatura. Valora la receptividad encontrada en el Ministerio de Hacienda después de la visita ayer del secretario de Estado Jesús Gascón e insiste en que es posible mejorar en 15 millones la aportación estatal. Creemos que el momento ahora es un momento en el que se podría llevar a cabo. Además, hemos visto cómo también el Gobierno en otro tipo de ayudas pues tenemos el ejemplo de menores, ¿no? Como menores atendiéndolo de manera, la financiación sobre todo, ¿no? Hace días que empezaron ya las cenas y comidas de Navidad. Son uno de los gastos que se acumulan desde las semanas previas a estas fechas navideñas. La Organización de Consumidores advierte de la importancia de ser precavidos y lanza una serie de consejos o información de utilidad para evitar abusos. Por ejemplo, que se obligue a los comensales a tener que pactar un menú. Lo que no cabe es decir, no, mire usted, si ustedes quieren hacer una reserva, ustedes tienen que contratar un menú. No. El Real Sociedad B Ceuta del domingo se jugará en el estadio de Anoeta. Tiene este partido un precedente. Hace la friolera de 38 años, allá por los 80, el filial donostiarra y el Ceuta se vieron las caras en la desaparecida Segunda B. Se lo acabamos de avanzar, el Ingesa recomienda el uso de mascarillas en los centros sanitarios y las hace obligatorias en casos concretos. No es algo caprichoso, viene motivado por una actividad epidémica que se sitúa aquí en la ciudad por encima de la media nacional. Es decir, hay más gripe y más enfermos también por otros virus respiratorios. La autoridad sanitaria incide en lo importante de la vacunación contra la gripe y el COVID, sobre todo en el caso de los grupos de riesgo. En la actualidad, la tasa general de incidencia de infecciones respiratorias agudas en atención primaria es de 890 por 100.000 habitantes durante la semana 49, la del 1 al 7 de diciembre, reflejando una actividad epidémica por encima de la media nacional, situada en 840 por cada 100.000 habitantes, especialmente asociada a la gripe y otros virus respiratorios estacionales. El uso de mascarilla es obligatorio en personas sintomáticas con infección respiratoria aguda cuando estén en los centros sanitarios, también en profesionales sanitarios que atiendan a pacientes sintomáticos de cualquier patología, así como en urgencias hospitalarias, consultas externas, salas de espera de centros sanitarios o en unidades de pacientes vulnerables. Hoy miércoles, día después de la reunión con el número 2 de Hacienda, era obligado a hacer balance de ese encuentro. El Gobierno comunicó que para el secretario de Estado había resultado razonable actualizar vías de financiación que llevan años sin cambiar y compensar a la ciudad autónoma por gastos que tiene asumidos sin ser competente. Cabía prever cuál sería la valoración del encuentro de Vivas con Jesús Gascón. Tocaba hacer ese balance y así lo ha atendido el consejero, portavoz y vicepresidente primero del Gobierno de Juan Vivas a preguntas de los periodistas este mediodía, en la rueda de prensa que habitualmente sigue a la reunión del Consejo de Gobierno. La valoración muy positiva, la buena relación que se mantiene con el gobierno central prácticamente en todas las materias, pues permiten, ¿no?, que podamos desarrollar de manera conjunta temas tan importantes para nuestra ciudad y para el futuro de Ceuta, como puede ser la revisión o la mejora, por así decirse, del régimen económico y fiscal. Aún con el inconveniente de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya conseguido unos nuevos presupuestos del Estado para el año que viene, el de Ceuta confía en que sea posible, por ejemplo, lograr ayudas para la financiación del traslado de residuos a la península, a lo que el Ayuntamiento dedica más de 4 millones de euros al año. También cree viable actualizar partidas como la de la producción de agua desalada, por lo que Ceuta recibe 4 millones que se quedan muy lejos de los más de 6 que cuesta la desaladora. Es más, considera que es el momento de lograrlo.
Bueno, el objetivo no es final de legislatura, el objetivo es inmediato, es decir, hablamos de cuestiones que son, entendemos, bastante importantes para la ciudad en materia de financiación. Creemos que el momento ahora es un momento en el que se podría llevar a cabo. Además, hemos visto cómo también el Gobierno en otro tipo de ayudas pues tenemos el ejemplo de menores, ¿no? Como menores ido atendiéndolo de manera, la financiación sobre todo, ¿no? De manera continua, cuando también la ciudad sí se lo ha ido requiriendo, y nosotros, estamos convencidos de que estas cuestiones pueden salir adelante en colaboración entre la ciudad y el Ministerio. Ya lo escuchaban, hacía referencia el portavoz a que el Gobierno de España ha incrementado la ayuda para la atención de la presión migratoria infantojuvenil. Eso, además de haber sacado adelante la reforma legal que desde finales de septiembre está permitiendo trasladar a menores migrantes solos a otras autonomías y de esa forma garantizar su atención en mejores condiciones. Ahora mismo hay 402 niños y adolescentes extranjeros acogidos por la ciudad. El sistema sigue sobreocupado. De hecho, la mayoría lo está en recursos extraordinarios. Sin embargo, se nota cierto alivio gracias a esos traslados. Hay que recordar que antes de la entrada del decreto ley, el único mecanismo, por así decirse, de realojo de menores en la península, cuando estamos sobrecedidos de nuestra capacidad, ¿no? Y que no estén en situaciones de emergencia, era cuando cumplían la mayoría de edad. Es decir, no había otro mecanismo posible, ¿no? Y ahora quiera que no, pues mira, tenemos también este decreto, la aplicación del mismo, que como digo, a día de hoy, y hablamos que han pasado aproximadamente unos casi 3 meses ya, pues van por un total de 166, ¿no? Yo creo que hay que valorarlo, creo, de manera positiva. Entre los acuerdos adoptados hoy por presidente y consejeros, la autorización de un gasto hasta 2028 de 450.000 euros para mantener el parque de vivienda público. Presidente y consejeros han reconocido además una deuda de algo más de 4 millones de euros con Urbaser. Es por la gestión de la planta de transferencia de residuos fuera de contrato desde septiembre del 23 hasta diciembre del 24, mientras se gestaba el procedimiento para la licitación de ese servicio. A propuesta de Servicios Sociales, el Consejo ha aprobado un convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales que canaliza 2 millones de euros procedentes del Estado para programas sociales. Y este miércoles ha pasado por el plató de Conectados el diputado y portavoz del grupo Vox en la Asamblea, Juan Sergio Redondo. La formación ya comunicó su voto en contra de los presupuestos de la ciudad para 2026. Ahora ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad, aunque no ha adelantado ninguna de las medidas que contiene. Nosotros, por supuesto, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Queremos que se devuelva ese presupuesto. Si no es un presupuesto de los ceutíes que se está gestionando, además con dinero de los ceutíes, lo normal que puede hacer un grupo político, un grupo parlamentario, es devolverlo directamente, presentar una enmienda a la totalidad, decirle cómo se tiene o cómo entendemos que debería hacerse un presupuesto o qué ejes fundamentales entendemos que debe llevar ese presupuesto. El líder de Vox ha hablado también sobre la situación de la frontera. Ha reiterado su discrepancia con respecto a la gestión de la inmigración. Por otro lado, Redondo tiene buenas expectativas para el 2026 en lo que se refiere a su partido. Asegura un aumento de la militancia en Vox. Sobre la composición actual de la Asamblea, critica la ley electoral, por la que los escaños son de los diputados, no de los grupos. Vox ha perdido 1 por la salida de Teresa López, ahora diputada no adscrita, y podríamos decir que ha perdido casi 2, porque aunque Carlos Verdejo permanece, rompe la disciplina de partido de forma reiterada. Es una persona que ya no es militante de Vox, que no tiene ningún vínculo de Vox, que no va a tener ningún vínculo con el partido. Me refiero que está adscrito al grupo parlamentario porque el acta se la dieron los ciudadanos a Vox y por lo tanto nosotros no vamos a renunciar a un acta que se la dieron los ciudadanos al grupo Vox, al partido Vox en las elecciones municipales y que nos permiten ser la primera fuerza de la oposición. Y en el plato de Conectados, en una entrevista con Susana Hevia, ha estado también Javier Zelaya, quien ha hecho balance del año político. El diputado por Ceuta reconoce que el cable eléctrico submarino ha sido una ejecución importante para la ciudad. Por contra, enumera otras actuaciones que todavía siguen pendientes. Después de que la semana pasada el secretario de Estado de Política Territorial hablase de un 80% en el grado de ejecución del Plan Integral para Ceuta,
Javier Zelaya admite que se han realizado inversiones importantes. Hay que reconocerle al Gobierno el cable eléctrico, que quizás es lo mejor que se ha hecho en el periodo de gobierno de Sánchez en relación a Ceuta. En cambio, matiza que las obras de la estación marítima han sido cofinanciadas con fondos europeos y se pregunta por la realización de proyectos de otro plan, el de infraestructura. Nos encontramos qué ha pasado con el Brul, qué ha pasado con la ciudad de la FP, qué ha pasado con la nueva Jefatura Superior de Policía, qué ha pasado con la nueva Comandancia de la Guardia Civil, que estas dos últimas no estaban en el plan integral, pero sí estaban en el plan de infraestructura del Ministerio creo recordar, del Interior, ¿no? En asuntos como el reparto de menores no acompañados, Zelaya insiste en que no hay contradicción entre el gobierno de la ciudad y el PP nacional. Desde la perspectiva política, para 2026 espera que mejore la situación especialmente sanitaria, que quizás es el déficit más grave que tenemos, que mejore el negocio en torno a la actividad portuaria, que puede ser una salida de la situación que atravesamos, que mejoren nuestras cifras de desempleo, de pobreza infantil. Zelaya también desea que se desarrollen las inversiones pendientes. Esto decía el diputado por Ceuta. Por otra parte, el Partido Popular ha registrado en el Senado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior. Exigen los populares explicaciones sobre la situación de la frontera y sobre la seguridad de los agentes de la Guardia Civil. La iniciativa llega tras la agresión sufrida por un guardia civil en el perímetro fronterizo, un hecho que, según el PP, no es aislado. Los populares recuerdan que ya han advertido anteriormente de los riesgos a los que se enfrentan los agentes y critican que el Gobierno se opusiera hace meses a reforzar la frontera. Las preguntas planteadas abordan la agresión a la gente, la insuficiencia de personal, el funcionamiento de los sistemas de vigilancia y la presión migratoria tanto por vía terrestre como marítima. Desde el Partido Popular insisten en que la defensa de la frontera del Tarajal y la protección de los agentes deben de ser una prioridad política real. Ahora sí. Después de la visita de Pedro Sánchez el 20 de noviembre y tras la del presidente de Puertos del Estado un par de semanas después, con corte de cinta inaugural incluido, mañana entra en funcionamiento la nueva terminal marítima de pasajeros. Han sido 3 años y medio de obras para dotar a Ceuta de un moderno edificio para el tránsito de viajeros. Ya están en marcha las escaleras que dan acceso a la sala de preembarque en la nueva terminal de la estación marítima que se abre precisamente este jueves. Hay que decir que se abre por fin este jueves con una inversión de 21 millones de euros. La nueva infraestructura está a la vanguardia de las terminales aeroportuarias del mundo. Tiene un sistema BMS de control externo de toda la instalación, apertura de puertas contra incendios, luego el sistema de contraincendios es un sistema del siglo XXI, incluso los bomberos de aquí de Ceuta, el Ceuta nos han felicitado por el sistema de sutorios, cortinas de humo, evacuación de pasajeros, evacuación en circuitos cerrados, o sea, es una maravilla. De hecho, las instalaciones cuentan con un sistema avanzado de mejora en la eficiencia energética gracias a placas fotovoltaicas y solares. A partir de este jueves, los 2 escáneres de equipajes y maletas estarán operativos. A finales de enero se habilitará un código QR para acceder a los tornos en la nueva terminal. De momento, los billetes se adquieren en el antiguo edificio de la estación marítima. Y estas son las escaleras de salida de la nueva terminal de la estación marítima, una salida que dará lugar a la nueva plaza construida en el exterior con alrededor de 7.000 metros cuadrados y en la que los visitantes que lleguen a nuestra ciudad se encontrarán con la nueva ubicación de uno de los 2 Hércules de Ginés Serrán Pagán. Una estrategia para Ceuta es lo que persigue la Confederación de Empresarios. Quiere además implicación de agentes y de la ciudadanía. Para ello ha organizado una ponencia mañana jueves a las 5 de la tarde en la Biblioteca Adolfo Suárez. La dará una experta en economía urbana y regional. María del Carmen García Peña es la directora de la Fundación CIEDES, la responsable de la planificación estratégica de Málaga. Y les contamos también que de media los españoles nos gastamos de 580 a 800 euros en Navidad, sobre todo en regalos, cenas y viajes. Está claro que es una media y que cada cual se gasta en función de lo que tiene. Es de perogrullo y de hecho es lo que nos hemos encontrado en la calle en general.
No mucho, 10 euros solamente, lo que tengo en el banco. Uy, pues unos 1.200, 1.300 entre Navidad y Reyes. Si te digo que poquito. Cobro 500 y pico. Los 300 euros se van. 100 euros por lo menos. Los presupuestos están complicadillos, pero bueno, lo justo y necesario, ¿no? Como diría aquel, ¿no? 500, 600 euros. No, ni idea, porque se pone una compra y no sabe hasta dónde puede llegar, es tremendo. Lo que tenemos gastado ya, madre mía, y todavía no hemos llegado. Bastante. 0 patateros. En todo. No, hombre, no. Bueno, 100 pavos. Y mucho es. No somos muy consumistas, eso sí es verdad. Que no porque haya que consumir, ahora hay que consumir, no. Somos contrarios a eso. Bueno, salvo honrosas excepciones, los gastos se disparan estas fiestas. Como decíamos, una buena parte se va en cenas y comidas, muchas de esas cenas y comidas cada vez más fuera de casa. La Organización de Consumidores y Usuarios avisa: la precaución es una muy buena aliada. Atención a los consejos para evitar abusos. ¿Qué tipo de abusos? Pues cobros por reserva e imposición de menú sin previo acuerdo, entre otros. José Carlos Cutiño, el delegado de la OCU en Andalucía, ha charlado de esto hoy con Beatriz Palomo en A Esta Hora. Llega la Navidad y con ella las celebraciones con amigos y familiares. La reserva en establecimientos de ocio y restaurantes se suele hacer con anticipación. Pero ¿es legal que nos cobren por ello? Esto es lo que dice la OCU. No se puede de ninguna manera es cobrar el hacer una reserva como un servicio añadido. Usted me descuenta lo que yo he adelantado del importe final de las consumiciones. ¿Y si, por ejemplo, se cancela la reserva por causa de fuerza mayor o justificada? No sería lógico que se hiciera una retención sobre la fianza. ¿Y si, en cambio, no hay causa justificada o cambias las condiciones de la reserva, como el número de comensales? Todo ha de quedar bien informado. ¿Con cuánto tiempo de antelación debo de avisar? Usted me va a descontar un 10, un 25, claro, un 50, un 75 o el 100%. Yo he reservado para 20, pero al final van a venir 12. ¿Cuánto me va a penalizar usted por cada comensal que no venga? Además, tampoco se puede obligar a los comensales a pactar un menú que no haya sido previamente consensuado. Lo que no cabe es decir, no, mire usted, si ustedes quieren hacer una reserva, ustedes tienen que contratar un menú. No. Otra cosa es que el organizador ya haya contratado un menú previamente y haya renunciado a ir a la carta de manera expresa. ¿Y qué hacer ante cualquier irregularidad? Presentar la correspondiente hoja de reclamaciones. A 2 días de las vacaciones escolares, actuaciones, ensayos y tradiciones marcan una recta final de trimestre en la que la música y la ilusión toman el relevo de los libros. Empiezan los villancicos. Los complementos navideños lo inundan todo y los salones de actos rebosan arte y calor de hogar. Así se vive la Navidad en los colegios en la recta final hacia las vacaciones. En el Juan Carlos I el curso se cierra con un tradicional festival navideño en el que todo el alumnado participa. Actuaciones musicales, nervios antes de salir, aplausos después y muchas ganas de celebrar. Desde el 2015 y todos los años se repite con una gran alegría y todo es una familia. Y mientras unos cantan, otros actúan. Dios te ha elegido con amor para ser la madre del Salvador. En el Colegio San Agustín, los alumnos ultiman los preparativos para su participación en la muestra de Belenes vivientes. Repasan escenas, texto y dan forma a una representación de la que disfrutarán todos los asistentes. Las ofrendas que traen los pastores son cosas muy típicas, los pasteles de la africana o el oro del rey Melchor lo trae de la joyería Blanco, los helados de la Golosa. Días de fiesta, de ilusión, de tradición y de despedidas antes de las vacaciones, porque en Ceuta la Navidad no se espera, se ensaya, se canta y se vive desde el colegio. Gran acogida este miércoles de la polvoronada para adultos. De nuevo, esta tradición ha reunido a familias y amigos para disfrutar de gastronomía y bebida navideña en un entorno privilegiado de la ciudad. No han faltado los roscos, los polvorones ni el anís. Todo por favorecer una alegría que muchos agradecen. Hemos podido salvarla después de que tuviéramos que posponerla ayer por motivos de la lluvia.
hoy la hemos trasladado a este miércoles. Se junta también con la llegada de Santa Claus para los más pequeños. La verdad que está la plaza bastante concurrida. Bueno, ya estamos casi en el Ecuador y yo creo que podemos hacer una valoración positiva. Todas las actividades que hemos hecho han sido del agrado de la ciudadanía, con muchísima participación, y yo creo que bueno, al final es lo que nos satisface el trabajo visto en la cara de las personas. Escuchaban bien al asesor delegado de Cultura. En otra zona de la Plaza Nelson Mandela, desde primera hora de la tarde, los más pequeños hacían cola para ver a Papá Noel, quien ya anda por Ceuta. Muchos se han acercado para pedirle personalmente los regalos que quieren y contarle cómo se han portado este año. Otros han aprovechado para dejar su carta en el buzón. Los elfos de Santa han llegado cargados de caramelos para hacer todavía más dulce este momento. A todos los niños que estáis en casa y no habéis podido venir, os saludo desde la Plaza Nelson Mandela. Como cabía esperar, la tarde ha sido especial, sobre todo para los más pequeños. Ellos no tienen secretos, mucho menos si se trata de contar su confesión a Papá Noel y de felicitar la Navidad. Yo he pedido muchas muñecas. Ya he perdido muchos libros, pero estoy muy contenta. Un nenuco. He sacado muy buenas notas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Todos los que estén viendo esa cama, viéndome la tele, quiero felicitarles por la Navidad. El entrenador del Ceuta ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión con roja directa del pasado domingo al final del partido contra Las Palmas. El comité de disciplina le ha impuesto este castigo al técnico gerenense por sus protestas al árbitro principal y al cuarto árbitro. José Juan Romero no podrá sentarse en el banquillo en el último partido del año contra la Real Sociedad B en Anoeta, ni en el primero de 2026 contra el Andorra en el Murube. Es la tercera vez que Romero es sancionado en lo que va de temporada. El comité también ha confirmado un partido de sanción al goleador del Ceuta, Marcos Fernández, en este caso por acumulación de amonestaciones. El Real Sociedad B Ceuta del domingo, que finalmente se va a jugar en Anoeta, tiene un precedente. En la temporada 86-87, hace 38 años, el filial donostiarra y el Ceuta se vieron las caras en la desaparecida Segunda B. La agrupación deportiva Ceuta visitará este domingo a la Real Sociedad B con motivo de la 19ª jornada de la Liga Hypermotion, un duelo que se produce 38 años después del último enfrentamiento entre el filial Txuri Urdin y un conjunto ceutí. La última vez que se vieron las caras fue en la temporada 1986-87, en un grupo único de Segunda B, cuando la antigua agrupación deportiva Ceuta caía en ambos partidos ante el equipo donostiarra. En el encuentro de la primera vuelta, disputado el 12 de octubre de 1986 en el Murube, el entonces denominado San Sebastián se imponía por 0-3. En la segunda vuelta, celebrada el 8 de marzo de 1987, los vascos volvieron a ganar en su feudo por 4-1. Desde entonces, el filial de la Real Sociedad y el Ceuta no han vuelto a enfrentarse ni en Segunda B ni en Primera Federación. Sí lo hicieron, en cambio, el primer equipo realista y la actual agrupación deportiva Ceuta en la Copa del Rey de la temporada 2019-2020. En aquella ocasión, la Real Sociedad de la Primera División venció por 0-4 en el Murube en la segunda ronda del torneo del CAO a un Ceuta que militaba en tercera y que ya estaba dirigido por José Juan Romero. El encuentro se disputó el 12 de enero de 2020 y llegó al descanso con empate sin goles. Tras la reanudación, la Real impuso su superioridad y certificó el pase con 2 tantos de Sangali, uno de Januzak y otro de Berrenechea. En aquel Ceuta militaban futbolistas como Víctor González, Shakir, Ismael Maruja, Julio Iglesias, Polaco, Benji, Nané o Cristo. La Real Sociedad acabaría proclamándose campeona de aquella edición de la Copa del Rey tras derrotar por 1-0 al Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, en una final disputada en 2021 debido a la suspensión de la competición el año anterior a causa de la pandemia. Jon Ansotegui debutó anoche como entrenador interino del primer equipo de la Real Sociedad en el partido de la Copa del Rey frente al Eldense. Sin embargo, el técnico vasco no descarta sentarse en el banquillo del filial realista el domingo contra el Ceuta. Jon Ansotegui, junto a su ayudante Imanol Aguirreche, podría dirigir también al Sanse en el compromiso liguero que afronta este domingo ante la agrupación deportiva Ceuta en Anoeta a partir de las 4:15 de la tarde, un día después del duelo de Valencia del primer equipo.
Esta idea al menos la tienen en mente en la dirección deportiva del club realista. Del filial, que volvía este miércoles al trabajo tras un par de días de descanso, se encarga esta semana el resto del cuerpo técnico. El club está intentando no alterar mucho la rutina de los equipos de las categorías inferiores y los entrenamientos hasta el día del encuentro los organizarán los preparadores que conforman el staff del Sanse, a los que se supone que Ansótegui y Aguirreche han dado las indicaciones correspondientes y estarán en permanente contacto con ellos. De esta forma serían 3 los partidos a los que tendría que hacer frente el técnico de Berriatua, uno de primera división, uno de Copa y uno de segunda, algo insólito en el mundo del fútbol, al menos el profesional, donde todo está tan medido. La misión en cualquier caso no es nada fácil. En primer lugar, sustituir a Sergio Francisco, el técnico de una primera plantilla que se encuentra en problemas clasificatorios, con solo un punto sobre los puestos de descenso. Y continuar unas horas después con la labor en el Sanse, que el pasado sábado daba la campanada al vencer en el campo del Depor por 0-3. De momento, el debut de Ansótegui con el primer equipo ha ido bien, ya que se impuso al Eldense por 1-2 en la Copa del Rey. Una eliminatoria en la que el Guadalajara, verdugo del Ceuta en la ronda anterior, se lo puso complicado a todo un Fútbol Club Barcelona, que acabó ganando por 0-2, pero anotando sus goles en la recta final del partido. El Sporting Atlético B de Liga Nacional ha vencido al Córdoba con un solitario gol de Sulaimán en el tramo final del encuentro. El triunfo distancia al conjunto ceutí de los puestos de descenso. El Sporting Atlético B de Liga Nacional ha logrado un valioso triunfo al imponerse por la mínima al Córdoba esta tarde en el Estadio Martínez Pirri, en partido suspendido el pasado fin de semana por el temporal. Encuentro de poder a poder entre dos escuadras que buscaban la victoria por intereses dispares. El Córdoba en su intento de asaltar el liderato y el Sporting B con la intención de alejarse de los puestos de descenso. Con 0-0 se retiraron ambos conjuntos a vestuarios. Y transcurrió buena parte de la segunda mitad también sin goles, hasta que a 7 minutos del tiempo reglamentario Sulaimán anotó para el Sporting Atlético B un tanto que significó a la postre los 3 puntos para el conjunto ceutí. El partido fue deportivo, pero en los últimos minutos el colegiado mostró 5 tarjetas amarillas, 3 para el bando local y 2 para el visitante. Una victoria de mucho mérito ante el segundo clasificado que permite a los de Bilal Abdeselan escapar de las posiciones de descenso. El filial del Sporting Atlético ha sumado 7 de los 9 últimos puntos posibles y solo ha perdido un partido en su feudo. Despide el año el próximo sábado en el campo del Coria. Y duro revés para el Ceuta femenino. Anoche se quedaba fuera de la fase final de la Copa de la Reina. Caía en la cancha del Rubí por 7-5 en un partido que llegó a ir ganando por 1-4. La agrupación deportiva Ceuta femenino quedó eliminada de la Copa de la Reina de Fútbol Sala tras perder en los octavos de final a partido único por 7-5 en la pista del Laínco Esportiu Rubí, de segunda división. Las ceutíes, de nuevo muy mermadas por las bajas por lesión, desperdiciaron una ventaja de 3 goles, 1-4 en la segunda mitad, y se vieron superadas en la recta final por el conjunto catalán de inferior categoría. Como era previsible, el partido no fue fácil para el equipo dirigido por José Ramón Ruiz Taconi, al estar ausente Anto Fernández con la selección de Armenia. Tras dar algunos avisos, las locales se adelantaban en el marcador con un gol de Adriana en el minuto 13. Respondido antes del descanso por el Ceuta con un tanto de Natalia Rozo, que devolvía las tablas en el minuto 17. Tras el paso por los vestuarios, el cuadro Caballas estaba a 3 golpes que parecían definitivos. Goles de las brasileñas Natalia Rozo en el 23, Igi Costa en el 24 y la ucraniana Julia Forsiuk en el 28, que ponían un 1-4 en el electrónico. Sin embargo, el Rubí fue capaz de reponerse y darle la vuelta al marcador hasta situarse con 6-4 a favor, con goles de Élida en el minuto 30, Emma Cardona en el 31, Adriana en el 32, Ana G en el 34 y Claudia Río también en el minuto 34. G. Costa en el 36 marcaba el quinto de las ceutíes, pero Miriam Muñoz sentenciaba desde su portería en los últimos segundos para poner el definitivo 7-5 en el marcador, con el Ceuta atacando ya a la desesperada de 5. Al final, eliminación y duro golpe para un Ceuta femenino que acumula 4 derrotas en la Liga y la de este martes en la Copa en una racha muy negativa.
Balonmano Estudiantes ha terminado su participación en Liga en 2025. El club ceutí ha cerrado la fecha para el partido aplazado por el temporal que le enfrentaba en Ceuta a Helvetia Montequinto. Será el sábado 4 de abril a las 6 de la tarde en el Pabellón La Libertad. Las del Arbi Ahmed reanudarán la competición liguera el 10 de enero con el partido de ida del derbi de las ciudades autónomas en la pista del conjunto melillense del Balonmano Maravilla. Y jornada de puertas abiertas y solidaria en la Escuela de Montaña y Escalada del ICD. Objetivo: recoger juguetes. La Escuela de Montaña y Escalada del Instituto Ceutí de Deportes ha puesto en marcha en las instalaciones del Rocódromo del Parque de San Amaro una iniciativa solidaria consistente en la recogida de juguetes para los más necesitados. Toda persona que se acerque al Rocódromo pues tiene que donar un juguetito seminuevo que tenga en casa en buen estado o nuevo. No pedimos gran cosa y pensando en esas familias que no tienen la posibilidad de tener y ofrecer a sus pequeños y pequeñas en los días tan próximos y tan bonitos que nos llegan y no poder ofrecerles un juguete. La Hermandad del Rocío y Cáritas colaboran también con esta iniciativa benéfica que permitirá a muchos niños tener su juguete en Navidad. Nosotros, a través de la Hermandad del Rocío, que ellos tienen varias familias y demás, mediante Cáritas y su grupo joven, pues nosotros les ofrecemos toda esta pequeña, que aportamos nuestro granito de arena. Y aparte a familias privadas que también se han puesto en contacto conmigo personalmente para eso, ¿no? Para ver si podíamos darle algún juguetito y, por supuesto, no solo en entidades privadas o asociaciones y federaciones, sino también con nosotros y a familias que lo necesitan. Se trata de una jornada de puertas abiertas iniciada hace 2 años y que posibilita que nuevos usuarios se inicien en la práctica de esta disciplina. Abrimos un poco las puertas de nuestras escuelas para aquellas personas que no están incorporadas en tanto infantil como adulto para que puedan probar la actividad y se puedan iniciar en los deportes de montaña, en este caso la escalada. La Escuela del ICD de Montaña y Escalada tiene una gran aceptación y un volumen importante de actividades. Actualmente en las escuelas deportivas, la infantil superamos el número 20, más de 20 pequeños y pequeñas, y en adultos somos 20, con una lista de espera en ambas escuelas. De lunes a viernes tenemos aquí todas las tardes. Siendo el Rocódromo el principal atractivo. ¿Qué nos depararán el jueves y el viernes en lo meteorológico? Se lo contamos a continuación. La AEMET anuncia para mañana cielo poco nuboso, temperaturas en ligero ascenso. La mínima no bajará de los 13 grados y la máxima no sobrepasará los 17. El viento soplará mañana flojo, de dirección variable. Y la predicción del tiempo del viernes anuncia algún cambio. Por ejemplo, el cielo, que estará algo nuboso. Las temperaturas permanecerán sin diferencias notables entre los 13 y los 17 grados y el viento continuará soplando pasado mañana de dirección variable con fuerza floja. Fin de la segunda edición de Noticias de Radio Televisión Ceuta. Nos despedimos con música. Hoy la pone la banda Ciudad de Ceuta. A las 8 empezaba su concierto de Navidad en la Plaza del Teatro, en Nelson Mandela. Recuerden que tienen la información del día en nuestra web y perfiles en redes sociales. Buenas noches y hasta mañana.